encargado el resumen. Yo por lo menos no estaba anotado, no me acuerdo en realidad quién estaba la semana pasada. Ninguno de ustedes es responsable. Entonces lo voy a dar yo. Estamos estudiando el libro de los Romanos, hermanitos. Y empieza el libro de los Romanos en el capítulo 1 con una tremenda teología, o sea, tremenda aseveración de la verdad. Cuando nos dice definitivamente de qué se está hablando y cuál es el tema, desde un principio. Dice el versículo 3 del capítulo 1 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y quiero pararme ahí porque esta aseveración es tan básica y tan importante para nosotros entender qué es Cristo para nosotros. Cristo es nuestro Señor, Cristo es nuestro Rey, Cristo es nuestro Salvador, nuestro Redentor. ¿Qué es Cristo para nosotros? ¿Verdad? Y la importancia de enfocar desde un principio a la audiencia que está leyendo el libro de los Romanos, eso. Ahora, está escrita a los romanos, que está escrita a la gente que vive en Roma, y hay una mezcla de cristianos que son de origen judío y cristianos que son de origen gentil, ¿verdad? Los llaman gentiles o griegos, y hay una serie de desavenencias entre uno y otro por las tradiciones judías y las tradiciones paganas, ¿verdad? Están tratando de involucrar y meter dentro, como estaba diciendo ahorita el hermano Iván, ¿verdad? Quieren introducir sus prácticas, sus tradiciones a la iglesia pura del Señor. Entonces el escritor va a estar estableciendo la supremacía de Cristo, igual que lo hace en el libro de los Hebreos, igual que lo hace en Gálatas, igual que lo hace en cada libro, igual que lo hace cada evangelio. En realidad, toda la Biblia. En realidad, la palabra de Dios está aquí para mostrarnos el señorío de Jesucristo, el mandamiento, o sea, lo que Él es para nosotros. La definición, y así cuando lo conocemos a Él, conocemos a quién, a Dios, ¿verdad? A Dios. Entonces, al encontrar esa situación, Él mismo se pone como ejemplo, porque dice el versículo 14, a griegos y a no griegos, o a gentiles o no gentiles, y a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Pero de qué? Fíjese bien, ¿de qué? Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío, primeramente, al judío, fíjate bien lo que está diciéndole. ¿Necesita el evangelio el judío? Sí, ¿verdad? Y también al griego, también al gentil, al extranjero. ¿Él necesita el evangelio para salvarse? También lo necesita. ¿Por qué? Me gusta mucho porque Dios explica las cosas que Él exige y las cosas que son importantes, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, como está escrito, más el hombre, más el justo, por la fe vivirá. Entonces estamos viendo esa manera de pensar, y de ahí en adelante va a hablar de eso, habla de la culpabilidad del hombre, cómo ha dejado de glorificar a Dios, cómo se ha establecido su propia justicia, y eso es lo que estamos viviendo hasta el día de hoy. El mundo, la gente que no tiene a Dios, establece su propia justicia y para eso está bien la inmoralidad, está bien la borrachera, está bien matar, está bien la guerra, está bien toda clase de cosas, ¿verdad? E ignoran el justo juicio de Dios, y con esa justicia que ellos mismos establecen, ¿verdad? No se pueden arrepentir porque están yendo en contra. Sí, hermano Iván, dígame. Fíjese que
Bueno, no sé si usted me va a apoyar ahí en este versículo. En cuanto dice, pues no me avergüenzo de, de- del evangelio porque es poder. Hermano, en lo que nosotros hemos vivido, en la experiencia que hemos tenido, usted sabe, por ejemplo, aquí Cabañas ha sido un lugar de mucha gente, muchos, especial niños que han tenido carencias de padres, de todo eso. Más o menos conoce el terreno, ¿va? Ujú. Eh, pues y se trabaja con una niña muy grande y entonces siempre se ha querido mantener. Yo creo que otras iglesias, por ejemplo, ahorita que pasó también los huracanes, miraba muchos hermanos muy afanados de que lo que venían, eh, dije, esto lo voy a ocupar para llevarlo a tal colonia porque vamos a ir a predicar. En la experiencia, viéndolo desde el punto de vista con este versículo, cuando dice que el único poder que nos da Dios es el Evangelio. Eh, la experiencia me dice que muchas personas, el hecho de entregar cosas, de de llevar provisiones y todo esto, eh, prácticamente yo siento que es en vano si no realmente no utilizamos el verdadero poder que Dios nos ha dado, que es el Evangelio, llegar a otra persona y explicarle bien el Evangelio, plantearle bien la situación de que está de pecado y que si no hace cambios en su vida, eh, pues va para el infierno, pues no hay otro camino. No sé qué piensa sobre esto, man. No hay duda que el poder está en el Evangelio, hermano. O sea, la benevolencia hay que practicarla. Jesús la practicaba, Jesús sanaba a todo el mundo que se le presentaba encima. Y entonces, pero eso no los salvaba a ellos. Él los sanaba con el afán de predicarles el Evangelio, porque el Evangelio era lo importante. Jesús no predicaba el Evangelio que nosotros predicamos porque él estaba predicando el Evangelio del reino que venía, del establecimiento del reino, de la iglesia que se iba a establecer aquí. Pero nosotros ya podemos predicar el Evangelio que incluye el evento que tomó lugar de redención de la cruz de Cristo, que es lo que estamos hablando. Y porque si no hay perdón de pecados, no hay nada. Amén. O sea, no, yo no estoy aquí para condenar a nadie que quiera donar artículos que se necesitan en los países donde hay problemas serios, pero que no se limiten a querer que la gente se una a ellos porque están recibiendo algo de regalo, sino que se una a Cristo por haber escuchado la verdad, ¿verdad? Amén. ¿Okay? Ahora, una vez que porque estamos en el capítulo 12, no sé, 13, 12. Nomás estoy haciendo un resumen rápido para que los que, como ustedes que están aquí por primera vez, sepa de lo que hemos estado estudiando. Amén, amén. Está bien. En el capítulo 2 de Romanos, ¿verdad? Se concentra primordialmente en hablar de la culpabilidad del hombre. La culpabilidad del hombre tenga o no tenga ley, tenga o no tenga el Evangelio, ¿verdad? La culpabilidad sigue ahí y con o sin tampoco hay vida eterna. La gente piensa al revés. A veces mucha gente dice, mejor no le predico el Evangelio porque si no sabe de nada, ¿verdad? No sabe, no conoce el Evangelio, se va a ir al cielo aunque se muera nomás ¿verdad? Porque no conoció, no es culpable, pero no es cierto. La palabra de Dios nos indica que somos culpables, conozcamos o no conozcamos el Evangelio, y eso es lo que nos está diciendo. Y en el versículo 3, en el capítulo 3, el judío decía, no, sí, nosotros sí, tenemos los 10 mandamientos, tenemos muchas cosas y muchas guías y pues, se sentían mejor. Pero les dice exactamente lo mismo. En el capítulo 3, versículos 10, dice, como está escrito, no hay justo ni aun qué, ni aun uno, ¿verdad? Ni aun uno. Y el 23 dice exactamente lo mismo otra vez. Por cuanto todos pecaron y son destituidos de la gloria de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, la gente podía evitar el maltrato y la muerte física, ¿verdad? Siguiendo la ley de Moisés, porque era un país. Eso era lo que tenían que hacer en aquel entonces. Pero ahora dice, en el versículo 24, dice una cosa tremenda, ¿no? Dice, siendo justificados gratuitamente, capítulo 3, 24, por su gracia, mediante la redención
que es en Cristo Jesús. Otra vez la superioridad tremenda. Vale la pena seguir a Cristo, anunciar a Cristo, predicar a Cristo, hacer a la gente conocer quién es y cómo es y a qué se debe de uno someter. Y eso es lo que tiene que hacer la gente, ¿verdad? Y una vez que está en eso, la importancia entonces de la fe para obedecer. Si uno no, ya nos dijo en el capítulo 1, fíjese bien, en el versículo 5 definió perfectamente la relación entre la obediencia y la fe que a muchos se les pasa, ¿verdad? Muchas de las sectas, denominaciones, se les pasa esto, dice el versículo 5, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Entonces, esa fe que Dios quiere que nosotros tengamos trae consigo obediencia. Da el ejemplo de Abraham, que porque creyó, obedeció a Dios. Y es un ejemplo muy bonito porque es interesante que él obedeció a Dios, pero Dios no le felicita por obedecerle, le felicita por su fe. Pero la fe la mostró obedeciendo. Pero Dios no dice qué buena obediencia, no, dice qué buena fe. Dios se fija en la fe de uno, Dios se fija en el corazón de la persona. Eso no es licencia para pecar, al contrario. Pero entender que lo que Dios está buscando es que tú tengas fe. Y si tienes fe, vas a obedecer, de cajón, ¿verdad? Entonces el capítulo 5 va ligado con el capítulo 6, porque el capítulo 5, versículo 1, la gente usa para decir que es por la fe solamente se salva, aunque ahí no lo dice así. Capítulo 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien, por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que es condicional, ¿verdad? Tiene que ser por medio de nuestro Señor, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Si no entramos a Jesucristo, si no nos revestimos de Él, si no lo recibimos a Él, si no le aprendemos de Él, si no le seguimos a Él, no tenemos acceso a la gracia. Entonces, ¿cuál salvación? Tiene que haber fe para que yo diga, yo tengo fe, voy para allá, ¿verdad? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, ¿verdad? Confesar nuestra fe es tremendo. Desde los tiempos de David, en 1 Samuel, hemos estado estudiando en el versículo 20, en capítulo 22, cuando él dice, confesaré tu nombre ante los demás. Que es lo mismo que dijo Jesús en Salmo 22, cuando escribe David Salmos 22, confesaré tu nombre ante los demás. Romanos aquí lo va a decir también, en capítulo 15, versículo 9. Esa fe tremenda que hace que uno esté dispuesto a realmente servirle al Señor. Tan es así, que después define algunas cosas del pecado. Ahí mismo en el capítulo 5, cómo entró con Adán y cómo se va con Cristo. Y entonces el 6 es una conclusión que pues diremos. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Entonces aquí está un acto de fe que viene a ser obediencia, pero viene a ser un acto de fe. Pero viene a ser obediencia, sí, pero es un acto de fe. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y me encanta que sea eso, porque un muerto no hace nada. ¿O sí? Un muerto no hace nada. Eso lo voy a explicar aquí en el 6 y en el 8 va a decir lo mismo. Morimos a los deseos de la carne para vivir de acuerdo con los deseos de Cristo. Morimos a la carne para vivir según el Espíritu. Ah, ¿verdad? Entonces esa es la enseñanza básica de este libro, 6, 7 y 8. ¿Verdad? El capítulo 9 y capítulo 10 lo explica muchísimo mejor Víctor Armando que yo. Y el 11 también, porque él lo entiende mejor que yo. Pero lo que yo entendí con la enseñanza de Víctor Armando, ¿verdad? Aunque al finalizar el capítulo 8 nos recuerda otra vez que nuestra fe nos hace más que vencedores. Una vez que estamos en manos de Cristo, tenemos un amor especial, tenemos una forma de ser juzgados especial, tenemos el perdón de los pecados, tenemos la salvación, hermanos, ¿verdad?
nos dice claramente, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero si me amas, guardas mis mandamientos, ¿verdad? Esa clase de amor es la que está buscando. Los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Por eso dice que pues diremos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué seguridad tremenda. Ni la muerte, ni la vida, nada nos puede separar del amor de Cristo. Capítulo 9 nos habla de la elección de Israel, que Israel fue elegido por Dios, pero que no le obedeció, y que él entonces tiene que hacerlo a un lado un poquito para traer a los gentiles, y le está explicando a los gentiles por qué están ahí. Pero la justicia dice todavía, no deja de decir que es por la fe. ¿Qué pues diremos, versículo 30? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley. Pues tropezaron, ¿verdad? Pues tropezaron. Es terrible, en la piedra de tropiezo. Como está escrito aquí, pongo mención, piedra de tropiezo y roca de caída. El que cree en él no será avergonzado. Cristo es la piedra de tropiezo. Lo dice también 1 Pedro, la misma cosa, ¿verdad? El capítulo 10, otra vez, el anhelo de mi corazón es la oración por Dios, por Israel, es para salvación. O sea, Pablo no está diciendo usted se van a ir al infierno, al contrario. Pero ¿se puede ir al cielo los judíos sin convertirse, sin obedecer al evangelio? Imposible. Porque Dios ha cambiado la ley, ha establecido un pacto nuevo, ¿no? Y en Hebreos dice claramente que viene un pacto nuevo y que el pacto viejo se envejece, va para afuera. Entonces, el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Y luego dice, la palabra de fe es por el oír la palabra de Dios, versículo 17. En fin, y otra vez sigue la discusión sobre el remanente de Israel, que han quedado fuera, pero van a ser traídos otra vez, pero no sin convertirse. La restauración de Israel está prometida cuando se convierte. Y eso es en cada momento. Una vez que ha establecido esta superioridad de Cristo, una vez que ha establecido qué es Cristo para nosotros, una vez que ha establecido qué es nuestra redención, esto está basada en fe, ¿verdad? Que se muestra por nuestra obediencia. Entonces ya en el capítulo 12, que es donde hemos estado y donde estamos, entran los primeros, por lo tanto, ¿verdad? Luego entonces, así que, ¿verdad? Que son preposiciones, ¿verdad? Que nos llevan a una conclusión. O sea, ya que esto es lo que es, esto es lo que hay que hacer, ¿verdad? Entonces ya, hermanos, capítulo 12, versículo 1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Cristo, de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, qué tremendo es lo que está diciendo. Está diciendo que ofrezcamos nuestra vida, o sea, no un pedazo de nosotros, no nuestras manos, no nuestros pies, no nuestras bocas, no nuestras orejas, sino toditito nosotros, ¿verdad? En sacrificio vivo, o sea, no haciendo lo que yo quiero, sino haciendo lo que Dios quiere. Ese es el bautismo, hermanos. Por eso nos sacrificamos, morimos al yo. El yo ya no tiene importancia. No es que no voy a comer y no voy a trabajar, yo tengo que comer y tengo que trabajar. Pero no es mi prioridad. Buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, como dice Mateo 6:33. Y todo esto se dará por añadidura. Entonces, no os conforméis a este siglo, sino renovaos aquí en el entendimiento. Aquí es donde tenemos que hacerlo. Por eso estamos sentados aquí estudiando la palabra de Dios, tratando de aprender más y más y más de Él, para que con la mente podamos servirle a Dios, ¿verdad? Para comprobar, fíjate bien, cuál sea la voluntad de Dios, versículo 2, agradable y perfecta. Es una meta a lograr, es una forma de vivir. Te levantas en la mañana y tienes que preguntarte a ti mismo esa madrugada, esa mañana, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga hoy?
¿Qué es lo que conviene que haga hoy? Ah, pues que me vaya al restaurante fulano de tal a tomarme un café con mis amigos, ¿no? ¿Eso será lo que quiere él? ¿O que vaya a adorarle a él, a servirle a él, a buscar la forma de glorificarle a él, de servirle a nuestro Dios, de la vida que tengamos que hacer? Porque tenemos que hacer las cosas, pero vamos a hacerlo para su honra y para su gloria, de acuerdo con su voluntad, ¿verdad? La renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la clase de esta mañana me puse a pensar, estábamos hablando de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y yo les decía, es muy impactante escuchar la historia de la cruz. Es muy impactante leer la historia de Jesús. Ver, inclusive por televisión, la pasión de Cristo. Pero ¿qué tal vivirla? ¿Qué tal vivirla? ¿Tendremos las agallas de ser como Cristo? De realmente querer ser como Él. Yo les confieso, yo soy un cobarde. Ustedes me preguntan si estaría dispuesto a que me clavaran en una cruz, a que me colgaran, a que me pusieran una corona de espinas, a que ustedes se vayan al cielo. ¿Quién sabe, verdad? ¿Quién sabe? Digo, hay que pensar, ¿verdad? Lo que significa querer servir al Señor, querer seguir al Señor y seguirle a Él, ¿verdad? Presentarnos como sacrificio vivo. Wow. Gracias a Dios que no lo tenemos que hacer, porque Él sí lo puede hacer, pero nosotros no. No tendría valor, porque nosotros no somos un buen sacrificio. No estamos limpios como Él no tenía pecado, ¿verdad? Bueno, entonces en el capítulo 3, en el versículo 3 del capítulo 12, empiezan ya las funciones. Y yo lo quisiera dividir en dos partes, esta parte del capítulo 12. En la parte donde cada quien tiene que hacer una cosa y coordinar las actividades entre uno y otro. Y otro, que no puede uno decir, no, yo no tengo el talento de esto, sino que esto va para todos. Todos tenemos que tener esta parte de los talentos, esta parte del carácter de Dios, ¿no? Porque la primera parte es lo que uno puede hacer uno por acá, de acuerdo con el talento que Dios le da. Pero a partir del versículo 9, ya no es así. A partir del versículo 9 ya es cosas que todos tenemos que practicar. Bien, entonces vamos a leer otra vez, por favor, alguien desde el versículo 3 hasta el versículo 21. Ahí está la lectora, Alex. Nelly, te ganaron, Alex. Va, Nelly. Del 3 al 8 o al 9, hermanito. 3 al 21. Ah, ya. La palabra de Dios dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en mi cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña en enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud,
el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, solo vence con el bien al mal. Amén. Amén. Ok. Como decíamos, lo primero que está diciendo es algo general para todos nosotros. En el versículo 3 dice que debemos de tener una conciencia de nuestra capacidad, una verdadera conciencia de lo que podemos y no podemos hacer. Y tenemos que estar conscientes de eso, ¿verdad? Y no tratar de hacer algo que no podemos hacer. No tratar de meternos en un lugar donde no podemos ayudar para nada. Entonces, está hablando de talentos que necesitamos o capacidades, aptitudes que necesitamos para hacer las cosas. Por ejemplo, si yo estoy en una silla de ruedas, ¿verdad?, paralítico, puedo ayudarle a la gente a levantar muebles y moverlos de un lado para otro. Está difícil, ¿no? Está difícil que yo pueda hacer eso. Pero algunas cosas sí puedo hacer. Lo que tengo que entender es hasta dónde puedo hacer las cosas. Y a veces uno no se da cuenta, pero sí se da cuenta, ¿no? A mí me gusta mucho cantar, pero soy medio afónico, ¿no? Y hay una hermanita ya grande que ya falleció, pero se llama la hermana Alejandra. Y cada vez que yo me paraba a dirigir un canto, la hermana Alejandra me decía, hermano Miranda, ¿sabe usted? El hermano Juan, él sí sabe dirigir cantos. Más así me decía, no me decía que yo era maleta, ¿no? Para que uno se diera cuenta, ¿no? Entonces, hay que darse cuenta. Hay que darse cuenta y hay que darse cuenta de los buenos, ¿no? O sea, hay unos que son muy buenos para enseñar, otros que no son tan buenos para enseñar. Unos que son buenos para hacer cosas y otros que no. Entonces, lo que me está diciendo es que uno mismo tiene que darse cuenta y pedirle a Dios, ¿no?, ¿cuál es mi talento? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Ahora, una vez que habla de eso, ¿verdad?, estamos hablando de las funciones y la operación
del reino de Dios aquí en la tierra, de la iglesia establecida que Dios quiere. Estas son las formas de convivir ahí. Y va a hablar del versículo 4 hasta el versículo 8, ¿verdad? Fíjese cuántas funciones. Profecía, ¿sí? Servicio, enseñanza, exhortación, repartimiento, misericordia. Caray. O sea, que hay gentes que tienen talento para profetizar, que es lo que hace Nelly, lo que hace Alex. O sea, están hablando la palabra de Dios. No están diciendo otra cosa más, están leyendo la palabra de Dios y anunciándolo a los demás. Vemos un par de profetisas cuando ustedes se ponen a leer la palabra de Dios, ¿no? Hay gentes que son, pero súper especiales para servir. Súper especiales para servir. Entonces, esas son las gentes que van a servir, ¿no? Hay otros que saben enseñar. Y eso es importante porque enseñar implica que la otra persona aprenda, ¿no? Enseñar es un verbo transitivo. Si yo enseño y tú no aprendiste, yo no enseñé. Yo proclamé, yo anuncié, pero no enseñé. ¿Por qué? Porque no aprendiste, ¿no? Entonces, el que tiene habilidad para enseñar, que enseñe. El que exhorta, o sea, anima a las gentes a hacer algo, ¿verdad? Se dedica a eso. Hay gentes que saben decir, vámonos, y otros que no, que se van solos o que se quedan atrás y no dicen nada, hasta que alguien dice, vámonos, ¿verdad? Hay gentes que tienen esa capacidad de exhortar. Hay gentes que saben repartir la benevolencia, lo que estamos hablando hace un ratito con el hermano Iván. Déjales que repartan. Y si es lo que les gusta hacer y lo hacen muy bien, qué bueno que lo hagan. Que reparten servicios médicos, que repartan comida, medicinas, lo que sea, que repartan. Qué bueno que repartan. Con liberalidad, que no estén diciendo para ti no y para ti sí, para ti no y para ti sí. Así. El que preside, el que dirige, que lo haga con solicitud, no con orgullo. Solicitud es buscando servir a los demás, con humildad, con muchas ganas de hacerlo, que lo haga bien, que se prepare. Cualquiera que va a presidir. Hay que presidir una oración, hay que presidir en los cantos, hay que presidir en muchas cosas. Cualquier junta que se haga. Y el que hace misericordia, me encanta esto. Hay gentes que tienen la habilidad de hacer misericordia, pero no lo hacen porque no tienen alegría. Es importantísimo tener alegría cuando se practica la misericordia y no todos lo pueden hacer así, ¿no? O sea, no es, perdón, yo más que nada soy mexicano, porque me crié ahí, aunque no nací ahí, pero el perdón a la mexicana no funciona. El perdón a la mexicana es te perdono, pero no te olvido, ¿no? Entonces ese no vale, no vale. Tiene que ser un perdón verdadero, con alegría. Ok, entonces yo ya dije lo que estoy diciendo, ahora sí, abrimos la mesa para las discusiones y preguntas y aportes que quieren hacer del versículo 3 al versículo 8. Juan. Marino Víctor. Jacobo. Hermana Alex, Lisbeth, Diana, Iván. Sí, buenas tardes, mis amados hermanos. Realmente, pues, esta palabra nos hace buscar, buscar en nosotros mismos para lo que realmente somos aptos, y no solamente buscarlo, sino practicarlo. Cuando yo llegué aquí, quedé encerrada en Panamá. Yo le decía al Señor, yo necesito, Señor, que me ayude a buscar en qué puedo servir aquí encerrado. ¿Cómo lo hago? Y así llegó mi proyecto que te enseña, que lo he repartido ya por tantas partes y que a mí particularmente yo fui la primera beneficiada porque tenía que estudiar
cada mujer de la palabra para poder compartir y hacer que de otras hermanas compartieran. Y el desarrollo de eso, desarrollarlo como una disciplina, hoy me doy cuenta que tengo esa habilidad para enseñar y sé que tengo que tener muy presente que la primera que tiene que vivir la palabra soy yo para que por realmente pues lo que esté diciendo venga por el Espíritu Santo. Y otra cosa que también de por sí yo estoy bien clara es que yo no tengo el don de exhortación, porque yo en una oportunidad, en las poquitas oportunidades que quise exhortar, hice molestar a la hermana y yo dije, no, ese no es mi don. Hay hermanas que tienen esa dulzura para hacerle ver a las hermanas cualquier cosa que tienen que cambiar y las convencen. Las convencen tan fácilmente de que ellas se ubican y dicen, sí, estoy fallando en esto. Y entonces yo dije, no, yo no sirvo para exhortar. De por sí soy abogado, pues. De por sí, ser abogado uno contiende. Entonces, me cuido de ahí me cuidé en lo absoluto de ese don, y cuando veo que alguien necesita que se le haga ver algo, yo prefiero hacérselo a saber a una hermana que sé que son esas hermanas que tienen ese carácter tan dulce para decir las cosas, y de esa manera pues decidí, no, este no es mi don, y reconocerlo, que tampoco estamos preparados para todos esos dones. Por eso precisamente la palabra aquí nos dice, tienes que ver cuál es tu don y desarróllalo. Gracias. Okay, gracias, Alex. Bueno, Iván. Bueno, en la parte, hermano, de ahí especialmente en la parte de profetizar o leer la Biblia, trato yo de incentivar a los hermanos de la siguiente manera. Y ustedes me van a decir porque yo pienso que esta parte de enseñar, yo creo que nos corresponde a todos. Porque yo siento que hay ciertas partes que yo no podemos obviar. Pero es importante. Nosotros tenemos un plan que tenemos que presentar del evangelismo. Pero yo trato de ver, hermano, las estrategias. Yo no me puedo levantar en la mañana y no tener una estrategia. Ya puede ser al día, pero tengo que definir bien una estrategia. Si yo tengo un estudio, tengo que planear bien con qué voy a continuar, qué estrategia voy a seguir. Entonces, estar bien claro como anticipadamente qué es lo que voy a hacer, porque a veces nosotros es lo que tenemos, que nosotros tenemos un plan, pero no elaboramos las estrategias adecuadas que nos den resultados, porque al final, al mismo tiempo, dice, porque habla ahí según la medida de fe. Por eso cuando comentamos al inicio que hablamos un poquito de fe, yo siento de que nosotros tenemos que salir de rango un poco más allá del grupo pentecostales, porque ellos solo dicen, tengo fe, levante la mano y punto. ¿Va? Pero vamos allá de, por ejemplo, y mencionan mucho, por ejemplo, estos versículos que están aquí en primeros capítulos de Romanos, y luego estudian mucho, por ejemplo, Efesios 2, 8 y 9, para que nadie se gloríe. Pero al examinar bien el Efesios 2, 9, vemos que dejó y se preparó de antemano las obras, de antemano que Dios preparó. Entonces, nosotros como que preparamos nuestra estrategia a seguir. En mi caso yo siento que debe ser diario, así voy avanzando, y trato de incentivar a los hermanitos, pues, a que funcionemos igual, porque yo siento, en ciertas cosas en cierto nos unimos en la palabra en una sola forma de ir a explicarle a los, pero donde yo siento que se separa, donde dice cada uno
¿cuál va a ser la estrategia personal? Por ejemplo, tengo el caso del hermano César. Hermano César, mire, usted tiene que tener bien definida, porque él trabaja en un camión, que siéntase que usted, aparte que no trabaja en el camión, que va, que dentro de su, yo trabajo en un hospital, y yo, meta, digo yo, bueno, yo la estrategia que voy a seguir la primera persona que se me acerque, yo le voy a hablar del evangelio. Y voy a partir de donde él crea la habilidad, de donde lo voy a explicar, del momento de la oportunidad que yo tenga de hablar, o de la persona que me hable de cualquier palabra, y tenemos como ejemplo como el Felipe, va con el eunuco. A lo de Isaías, inmediatamente le explicó el evangelio, le explicó que tenía que bautizar, y se bautizó. Entonces son cuestiones de que nosotros tenemos que, como cristianos, como nosotros tenemos que, en cierta forma, funcionar como un solo elemento, pero al mismo tiempo hay ciertas que, como usted decía, pues partir de hay cosas de todos y hay cosas que se van a hacer individual porque por la cuestión de los dones que habla ahí. Gracias, hermanito. Hermano Nelly. Bueno, a mí me enseña y me impacta el versículo 3, que dice que no debemos tener más alto concepto para cada uno de nosotros, sino que nos enseña que seamos humildes. Y por lo mismo, si tenemos la bendición de tener un don, pues compartirlo con los demás. Y no, muchas veces sí se escucha que dicen yo esto, yo este otro, yo esto, yo. No, para eso nos enseña que todos somos un solo cuerpo y todos vamos a aportar, como dijo el hermano, que para eso estamos, para compartir, para reunirnos y pedir opiniones y compartir. Si esa opinión no aporta nada o el don que nosotros tenemos, pues ahí nos ayudan a encontrar el don que nosotros tenemos, pero en comunión. Y como dijo también, tenemos individualmente, pero sabiendo que es lo correcto. Eso nomás. Sí, está bien, hermano. Cuando me digan, mirando, usted cállese la boca, no se digan, hermanito, ¿sabe usted, fulanito? Ahí sí sabe hablar. Ya, quedamos contentos. ¿Qué más? Jacobo, Víctor Armando, Sergio. Sí, yo quería agregar algo. El hermano Jacobo quería hablar. Jacobo. Los hermanos, gracias por las enseñanzas. El apóstol Pablo, como dice nuestro hermano Roberto y nuestros demás hermanos, en esta porción de la Escritura, en el versículo 4, por ejemplo, dice que somos un cuerpo. Está hablando entonces de cada cristiano, cada hermano bautizado, hermana y hermana en Cristo. Todos nuestros miembros del cuerpo físico son importantes. Todos los miembros de la iglesia, absolutamente todos, son valiosos, son importantes, todos. Y así como en el cuerpo humano, cada miembro del organismo, del cuerpo, tiene una función, así también en la iglesia, cada miembro tiene una función para honrar al Señor, para servir. Eso es muy, muy hermoso, de que en la iglesia entonces nadie es más, nadie es menos, en cierta manera de verlo, en Cristo Jesús, como Pablo decía, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay griego, ya no hay judío. Todos en Cristo Jesús somos una familia. Entonces, esto es importante que entendamos nosotros.
Somos valiosos todos por la gracia de Dios, porque Él nos compró. Él nos dio, como decíamos, del capítulo 1 al versículo, del capítulo 1 al capítulo 11, habla de las bendiciones de Dios que nos ha dado, de las misericordias de Dios. Y por lo tanto, una vez que ya enterados de esas bendiciones que nos ha dado Dios, ahora, pues el apóstol nos ruega que presentemos. Es interesante que nuestro hermano Roberto nos explica que no solamente la boca, un brazo, sino todo nuestro ser, absolutamente todo. Es vivo, ¿no? Y los judíos en el antiguo israelitas ofrecían a Dios un animal perfecto físicamente, era sacrificado, pero ahora nosotros somos los que ofrecemos a Dios un sacrificio vivo, así, no que morimos y después se le ofreció a Dios, no, así, con vida, con vitalidad. Y entonces somos, y como dice en el versículo 9, en el versículo 5, hay una interdependencia. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos a los otros, ¿no? El pie no puede salirse del cuerpo y andar por su cuenta, ¿no? En el cuerpo humano. Y así en la iglesia, esa es la idea, que todos los miembros estamos juntos, debemos estar juntos, apoyarnos en los momentos de flaqueza espiritual, animarnos, apoyarnos a mirar a Jesús, a buscar la presencia de Dios y mejorar nuestras vidas en todo sentido. Hay entonces, hermanos, la interdependencia uno del otro. Todos son valiosos, todos son importantes, hermanos. Cuando una mesa que tiene 4 patas se sostiene bien, pero la mesa se inclina, no trabaja bien. Y la iglesia tiene miembros, todos son valiosos, todos son importantes. Y Cristo es el jefe. Y en el versículo 6 dice que todos los miembros de la iglesia tienen un carisma. En griego la palabra don, la palabra es carisma. Nosotros tenemos dones. Carisma y la gracia tienen la misma raíz en el original griego. Es decir, viene a ser casi lo mismo. La gracia es un regalo de Dios y el don también es un obsequio, es un regalo de Dios. Así que no hay lugar para la vanagloria, para la altivez. Todos somos valiosos, todos somos importantes por Cristo Jesús. Amén. La clase con el hermano Roberto. Amén, hermano. Gracias. Apenas va Amén, empezando, hermano. Va a empezar, síganle. Está buenísima la explicación. Hermano Roberto, Sí, sí. Hermano. Bueno, espérame un tantito, hermano Iván, antes, no sé si la hermana Dayana tiene la mano levantada de hace rato. Vamos a dejar que ella hable primero, por favor. Sí, buenas noches a todos, ¿cómo están? Pues yo quería compartir, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo la hermana Nelly y el hermano ahorita, que todos los miembros son importantes y con respecto a
me gusta mucho como dice la versión la PDT y quisiera por favor leérsela. Dice, por el favor que Dios me ha mostrado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Más bien usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismos conforme a la porción de fe que Dios le ha dado a cada uno. Entonces, me gusta mucho porque que cada quien tenga un buen juicio para formarse una opinión de uno, no más para creer ser mejor que los demás y no menos para creer que uno vale menos ante los ojos de las demás personas y mucho menos ante los ojos de Dios, ¿no? Y sí, entonces me gusta porque en el versículo 12, en el 1 y el 2, Pablo nos dice que cada uno, o nuestra oración es para que nuestro entendimiento sea renovado, ¿verdad? Y entonces, y comprendamos cuál es la voluntad de Dios. Y hay gente que en ese proceso va más adelantados que, por ejemplo, de lo que yo pueda ir. Y comprende mejor y tiene un mejor entendimiento de las escrituras y eso de alguna u otra forma hace que su fe sea, por ejemplo, más grande que la mía. Entonces, lo enlazo con lo que dice en el 3, el concepto que cada uno debe tener de uno conforme a la medida de fe que Dios repartió. Entonces, hay gente que tiene una fe chiquitica, hay gente un proceso de transformación, un proceso de renovación de su entendimiento, bien sea porque está recién convertido o porque tiene años en la fe, pero todavía no ha entendido muchas cosas. Y hay otros que su fe es más grande y dice que conforme a la medida de fe que Dios repartió. Entonces, por eso, quizás hay gente que tiene una fe muy grande, entonces no pueden menospreciar a aquel que es débil en la fe y sentirse como que, bueno, pareciera que yo soy o el cerebro, que uno de repente le atribuye mayor importancia por sus funciones en el cuerpo, que no, el dedo chiquito, la uña chiquita, las cejas, todo que en su conjunto forman el cuerpo. El órgano solo no es el cuerpo. Y entonces el que tiene mayor fe porque, bueno, ha estudiado más, ha comprendido más cosas, porque ha tenido mayores experiencias, no debe juzgar a aquel que es de una fe más pequeña, sino debe ayudarlo como los miembros del cuerpo se ayudan los unos a los otros para que la fe de todos sea fortalecida. Y no menospreciarlo, pues, porque hay gente que por cualquier cosa se debilita su fe, entonces nosotros o el que tenga más fe debe ayudar. Ese es mi comentario. Muy bueno, hermanita, gracias. Amén. Amén. ¿Sigue Iván o había querido decir algo? O el otro. Bueno, hermano, es que yo había escrito algo ahí sobre eso, ahí lo puse ahí en el chat también para que si algún hermano lo ve y no está de acuerdo, porque escribí algo en un día que estaba estudiando, sí. Nuestro gran error es intentar obtener de cada uno en particular los dones que no tiene y desperdicio el cultivo del que Dios me otorga. Porque también estos serán los errores, hermano, que están claros y que muchas personas me parece que la iglesia como que no logra detectar cuál es su don, pero que está metido en otro que no le corresponde, y eso sí trae problemas, hermano. Porque o tenemos también el que todo lo hace. Y en esto la iglesia falla mucho, hermano, cuando se desarrolla, no se desarrolla. A mí, por ejemplo, a mí me gustó mucho toda la instrucción que usted nos dio a que trabajar en equipo. No hay nada fuera de equipo, porque Dios no es una sola persona, pero vemos, por ejemplo, en estos lugares donde hay un solo jefe. Que aparentemente, como si le pregunto a un hermano, ¿y quién hace ahí? ¿Quién autoridad? No, es que el hermano particular. Incluso mencionan a esta persona. Él es. Entonces, en ese caso,
Cuando uno, por ejemplo, un hermanito le dice, no hermanito, pero es que léase Mateo 28, dice, toda autoridad me es ciudad en la tierra y en el cielo, la única autoridad es Jesucristo. Porque alguien tomó el don que no le corresponde y lo utiliza para manejar, porque esto es muy común aquí en las iglesias de estos lugares, que tengamos una sola persona, aún que tal vez tiene un don que no lo está utilizando bien, pero está metido en todo. Y llegamos al hermano o a la persona que por querer hacerlo todo, él solo o él mismo, hay muchas cosas, pero bastantes cosas que no se desarrollan en la iglesia por esa carencia de cultivar el don que corresponde a cada uno. Muy bien, hermano, gracias. Eso sí es cierto, me acuerdo mucho de ahorita que se unió el hermano Iker, que es de Cuernavaca, México. La primera vez que yo fui a Cuernavaca, antes que él naciera, había una congregación donde había 6 o 7 hermanitas y un señor que era el predicador, y él hacía todo, ¿verdad? Él era pitcher, catcher, primera, segunda, tercera base, jardinero izquierdo, derecho y central, y el umpire también. O sea, él hacía todo. Hacía absolutamente de todo, ¿no? Y no permitía que nadie hiciera nada, pues no había varones porque no les dejaba hacer nada. Y eso ha cambiado muchísimo, gracias a Dios, y ha crecido como debe de crecer. Sí, es un problema, pero por eso también es tan importante organizar la iglesia. Por eso es tan importante organizar y buscar a la gente que tenga más madurez y someterse a ellos y pedirle a Dios mucha oración para que la gente pueda establecer sus talentos, sus actitudes, se puede decir, ¿verdad? Actitudes, palabra correcta. Aptitudes, ¿verdad? Con P de pedo. Habilidades también. Habilidades, ¿verdad? Que puedan desarrollar esas habilidades que tienen para poder seguirlo. Creo que Víctor Armando ya está cansado de esperar, vamos a dejarle hablar, ¿no? A mí, querido hermano, muchas gracias. Mi hermanito Sergio también quería hablar. Que hable mi querido hermano Sergio y después yo le sigo. Gracias, hermano. No sé, era, claro, era como todo lo que estaban hablando los hermanos, era destacar eso, porque Pablo nos está diciendo que todos somos sumamente importantes para el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Aquí nadie es más, es menos que el otro. Por eso todos tenemos diferentes funciones y debemos encontrarlas. Así como dice la palabra, que cada uno, es que está en el versículos 4 y 5, es de Romanos 12, que dice que el cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas de ellas tienen la misma función. Somos todos diferentes, aquí, así como todos somos diferentes, todos tenemos funciones diferentes, y es así como nosotros debemos entenderla. A mí, lo particular, a mí al principio, de hecho con el hermano Roberto, hace un par de días atrás, lo estuve conversando con él y le comentaba lo que a mí me pasaba al principio, que a mí al principio me costaba realizar cosas en la iglesia porque me sentía que no era capaz, como veía a los hermanos que ya llevaba más tiempo en la iglesia y todo el tema, ellos se manejaban muy bien y yo tenía ese miedo y esa inquietud de lo que poco que sabía, sentía que no lo podía entregar porque de cierta forma me sentía menos importante que los demás hermanos que ya sabían que se manejaban mejor en la Biblia y con todo, se exhortaban de mejor manera y todo. Y ya cuando empecé a entender eso, que la palabra dice todo lo contrario,
que al final lo que dice es que lo que nosotros sepamos, aunque sea poco, nosotros lo debemos entregar. Nos está diciendo lo importante que nosotros somos cada uno. No por eso todos vamos a ser manos, no todos vamos a ser pies. Somos todos tenemos una función distinta. Y es así como nosotros debemos entregarla. Y si leemos, no sé, el versículo 2 anterior dice que nos debemos entregar en sacrificio vivo, o sea, tenemos que entregar lo mejor de nosotros, aunque es, como lo dije anteriormente, aunque sepamos poquito, debemos entregarlo y sentirnos que para Cristo, para los ojos de Dios, nosotros somos todos diferentes, pero a la vez somos todos importantes. Y es así como nosotros debemos sentirnos y saber lo que realmente somos. Y como hemos estado estudiando Efesios también, el primer capítulo nos podemos entender y podemos saber todas las bendiciones que contrae, que tenemos en relación a eso. O sea, sabiendo que ya tenemos, que pertenecemos a Dios, que recibimos de Él todo este tipo de bendiciones, qué más importante es servirle. Y aquí nuestro hermano Pablo nos enseña eso, pues, lo importante que nosotros somos para los ojos de Dios. Y eso yo creo que es muy importante quedarse con eso, porque de esa forma nosotros podemos entregar a la iglesia, al cuerpo, lo mejor de nosotros. ¿Por qué lo digo yo eso? Es porque la experiencia que a mí me pasaba al principio, yo por lo poco que sabía, no me da las ganas de entregarlo porque como veía a los otros hermanos que sabían más, pensaba que podía ser menos cosas o cosas así. O sea, es como me sentía en ese entonces, al principio me sentía como que no era importante, no sé, mi comentario, mi ayuda, cualquier cosa. Pero ya cuando uno ya entiende esto, cambia todo el panorama. Y eso es lo que Pablo nos quiere entregar acá y subirnos el ánimo también y aprender de esta enseñanza. Así que ese está mi comentario, hermano. Amén, muchas gracias. Ahorita se desconectó el siguiente héroe que tenemos. Hermanos, voy a aprovechar este pequeño paréntesis para presentarles a mi hermano Iker. Iker es uno de mis 8 héroes que están aquí con nosotros el día de hoy, pero es uno de los héroes, porque es alguien que ha hecho un trabajo maravilloso allá en Cuernavaca. Y ahorita que mencionaste que estábamos estudiando Efesios con Vicente, por cierto, en un rato, en unos 40 minutos empieza Vicente, y que el mismo canal y misma hora, un poco a las 7. Me acuerdo que estábamos estudiando Efesios contigo allá, Vicente lo estaba dando ahí, que está en una congregación muy linda, donde él predica y lo hace de puro amor, de puro cariño. Tiene que sostenerse por su cuenta, trabaja, tiene una familia muy linda y es ejemplar en su servicio, en su humildad. Tiene muchos talentos, muchos talentos. Entre ellos de realmente mostrar su amor y sabe exhortar y animar. Y no te vas a ir sin que nos digas unas palabritas aquí, que tengan que ver con el tema que estamos en Romanos capítulo 3. Así que macheteate del 4 al 5 o 6 y nos hablas de algo de eso. Mientras escuchamos a los demás. Pero sí, no te vas a escapar, Iker. Saludos, hermano, con mucho gusto. Qué bueno, me da mucho gusto. Entonces, no sé qué le pasó, pero quería hablar a Iván, otra vez, hermano Iván. Sígale, le damos parte, no cobramos entrada. Con respecto, hermano, a la intervención del hermano que dijo que entregar la que sea lo poquito, pero yo sí quisiera hacer un poquito
hincapié, hermano, y tal vez usted nos da una pequeña explicación. Yo siento que hay un concepto equivocado del que es neófito, porque muchas personas se atienen a eso. No, hermano, no lo podemos dejar porque el hermano es neófito. Yo siento que hay un concepto equivocado, y es un hermano que es neófito. Me parece que no está el concepto claro en muchas mentes de muchos hermanos. Claro que también se usa con el propósito de no dejar de entrar a la red que posiblemente tenga una persona en una iglesia. También eso, pero ese concepto lo utilizan mucho las iglesias, y eso ya me ha pasado, hermano. ¿Y qué pasa con el hermanito? Que no, hermanito, y empiezan ahí con esas palabras que yo no sé realmente si es que tienen claro el concepto o es que están equivocados. Ok, ya te toca, Iker. Haz el comentario sobre lo que dijo Sergio y lo que dijo Iván. Ahí vas, te escuchamos. ¿En qué capítulo estábamos, hermanos? Yo estoy leyendo Romanos 12, escuché algo de Romanos 12. Sí, 12. Okay. Empezamos en el 3, estamos discutiendo del 3 al 9. Hemos leído, no hemos ido más allá del 5 o el 6. En el 6 han hablado algunos. Bueno, querido hermano, antes que nada te quiero agradecer el alto y buen concepto que tienes de mi persona. Me pegas totalmente en el 3 porque dice que ninguno debe tener un más alto concepto de sí mismo, ¿verdad? Sino que piense de sí con cordura. Entonces, tus opiniones sobre mí, está aquí mi esposa y nada más me hizo cara como de, pues, tiene muy buen concepto de ti, pero no hay tal. Dios ha sido muy bueno y muy generoso con nosotros. La iglesia aquí de Cuernavaca seguimos luchando y bueno, pienso que sí, Dios ha sido muy bueno conmigo, muy generoso. Como tú dijiste, trabajo por mi cuenta, tengo un trabajo secular, además tengo el privilegio de servir a la iglesia, pero Dios ha sido muy, 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 muy bueno conmigo y con todos los hermanos. Todos los hermanos aquí que nos reunimos tenemos un trabajo secular, somos independientes, tuvimos el gusto de ver a tu hijo, a Vicente, hace tal vez 2, 3 semanas, iba a una boda y tuvimos el gusto de verlo, no sé qué reporte se haya dado él. Y bueno, sí, todos tenemos diferentes dones y yo creo que hay un don que es muy anhelado, que es el de predicar. Casi todos quieren predicar. Sin duda, algunos no los tienen, pero aún así cuando un hermano ha pasado a predicar y que no tiene el don, pues el resto del cuerpo tiene que amarlo y amortiguar las carencias del hermano. Muchos hermanos confunden predicar con hacer sus confesiones, o no respetan el tema, o hablan fuera de contexto, o creen que es como pues un lugar donde ellos pueden exponer. Muchos se predican ellos mismos, pero bueno, aún así creo que es edificante. Y la verdad es que cuando hemos asignado un papel al rol, invitamos a alguien nuevo a predicar, aunque no todos tienen el don, el simple hecho, hermano, de que tengan la responsabilidad de preparar algo. Yo personalmente lo que he notado es que cuando un hermano le asignas una predicación, aunque no lo haga muy bien, el mayor beneficiado es el hermano que estudia la palabra para presentar algo. Y tal vez no es su don, ¿verdad? Y hay hermanos que saben animar mucho mejor, y hay hermanos que tienen mucho más experiencia, pero cuando hemos invitado a un principiante a decirle que le toca predicar, aunque se pone nervioso, aunque comete errores, aunque se desvía del texto, aunque lo que sea, yo personalmente he notado que que esa persona tiene un gran crecimiento y el mayor beneficiado es el que pasa a predicar por el tiempo de preparación. Y bueno, sí, hay que tratarnos con amor, con respeto, y sí, definitivamente. Tengo un hermano José que quiero mucho,
Él cada vez que pasa al frente dice, pues no es mi don enseñar, pero es bien servicial y es bien amoroso y es el que está listo para limpiar los baños y los pisos y es un ejemplo para mí. Este hermano José, que no es buen predicador, es el que mayor respeto tenemos todos por él. Es el que todos estamos sujetos a él. Es el que menos grado de escolaridad tiene. Y pero tiene un don de un amor por la iglesia que ninguno de nosotros tiene. Es un ejemplo de lo que debe ser. Entonces tal vez no tiene mucho don de palabra o de esos dones que se notan mucho, pero todos tenemos un profundo respeto, amor por él y es como alguien muy sólido. Entonces, bueno, te agradezco tus palabras, hermano, y me da gusto conocerles. Mi nombre es Iker Márquez, estamos aquí en Cuernavaca, México, y a sus órdenes. Amén. Amén. Bienvenido, Iker. hermano. Bendiciones. Bienvenido. Mientras llega Víctor Armando a dar su comentario, todavía queda Lisbeth, que nunca se calla, casi siempre tiene algo bueno que decirnos. Y es que está ya, quizás esté ocupadita. Ya pues, Lisbeth. Sí, es que ya es hora de que sus hijos estén llegando. Bueno, yo creo que se nos fue Víctor Armando y ya se nos acaba el tiempo porque en media hora empezamos con Vicente. Ya ves, como él es gringo, él empieza a tiempo, así no hay chance de esperar hasta las 10 o 6:15, lo que sea. O sea que vamos a despedirnos entonces en esta ocasión. ¿No hay más? ¿Alguien más quiere algún otro comentario? Hermano Iván, hermano Sergio, Jacobo, Nelly. ¿No? Entonces, hermano Jacobo, háganos el favor de despedirnos. Bueno, Iván, levanta la mano. Antes de despedirse, Jacobo es peruano, pero vive en Tennessee. Nelly es ecuatoriana, vive en Ecuador. Sergio es chileno, vive en Chile. Iván es hondureño y vive en Honduras. Dayana es venezolana y vive en Venezuela. Y Lisbeth es venezolana y vive en Miami. Y Víctor estaba aquí del Perú. Es un grupo internacional, bastante internacional. Y tu servidor es filipino, pero de nacionalidad mexicana que vive en Estados Unidos. Todo mezclado. Mucho gusto. Qué padre. Igualmente, hermano. Bienvenido. Okay, Bienvenido, hermano. Acá estamos siempre para servir y para aprender entre todos. Amén. Amén. Amén, hermana. Gracias. Saludos a tu mujer, Iker. Tan linda ella. Hola. Ella apareció, mira nada más. Hola, hermana. Dios bendiga, qué bueno verles. Conocerles. Igualmente, hermanos. Qué gusto saludarlos y los esperamos que vengan un día a México a visitarnos. ¿Todavía te llevas con ese tu marido? Sí, todavía. Ah, bueno. A ver. Hermano, el 23 de mayo cumplimos 25 años de casados. ¡Wow! Sí. ¡Qué aguante! Sí. Felicidades, qué bárbaro. Le vamos a hacer una placa, hermano, ahí por claro. asistencia y soporte. Con cincel de oro. Exacto. O de plata de perdida, sí. Bueno, adelante, Jacobo. Muchas gracias otra vez. Que Dios bendiga. Padre amado, en el nombre de Jesús, nos gozamos de estar en tu presencia, sumergidos en este estudio de tu palabra. Bendice poderosamente a nuestro hermano Roberto Miranda, a su hijo Vicente, a todos los que están aquí en esta clase, en esta hora. Padre amado, en el nombre de Jesús te alabamos. Te damos gracias por habernos dado un día más de vida. Gracias porque estamos sirviéndote, porque nos llamaste por tu gracia. Ayúdanos a caminar cada día contigo, que tu Espíritu Santo nos dirija a través de tu palabra. Nuestro Dios,
nos encomendamos en tus manos preciosas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.